Buenas tardes a nuestros asistentes de Europa. Buenos días a los asistentes de Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo seminario web de Druva Software para el análisis y dimensionamiento de estructuras. El seminario web de hoy va a tratar sobre el modelado, cálculo, análisis, diseño, lectura de resultados de un edificio de madera contralaminada o de CLT, como serían sus siglas en inglés. Mi compañero José Martínez estará atendiendo preguntas en esta sesión. Al final de la misma yo me quedaré un rato para atender consultas en vivo, aunque esa parte no quedará grabada. Yo soy Manuel Ballesta y soy el compañero que va a presentar el seminario web, ¿no? El edificio será algo realmente sencillo, como lo que podéis ver a la derecha, 3 plantas, una organización estructural de muros con algún tipo de ventanas y todo ello conectado con articulaciones entre los distintos elementos de CLT y que es una de las mayores particularidades de esta tecnología, de este material, ¿no? Si tenéis preguntas, simplemente tenéis la opción de desplegar el panel de GoToWebinar y podéis formular la pregunta en el apartado de preguntas. Como digo, mi compañero estará respondiendo a lo largo del seminario. Al final del mismo yo estaré o me quedaré un rato para hacerlo un poco más dinámico e interactuar con vosotros. Bueno, el índice de la presentación de hoy, pues básicamente os voy a presentar cómo se tiene que trabajar dentro de RFEN 5 cuando se quieren modelar, calcular, analizar, diseñar y entender estructuras de madera contralaminada. Para ello os explicaré cómo se tiene que configurar RFEN 5 para la configuración de cargas o de clase de servicio, tan importante en la madera para evaluar la flecha por temas de fluencia, ¿no? Luego conectaremos los distintos o modelaremos los muros, los forjados, las barras que apearán esos forjados y las conectaremos con una serie de rigideces que debatiremos sobre ellas y luego continuaremos calculando y analizando e interpretando los resultados para acabar con el diseño y si da un poco de tiempo mostraros cómo se podría hacer una pequeña nota justificativa, ¿no? Bueno, empezamos abriendo RFEM. Vamos a abrir un nuevo modelo, archivo nuevo modelo. Vamos a trabajar en 3D, ¿de acuerdo? Voy a poner el eje descendente y voy a utilizar en este caso la normativa europea. Es muy importante utilizar el apartado de madera, el eurocódigo con el apartado de eurocódigo parte 5. De lo contrario, no voy a coger las combinaciones teniendo en cuenta los términos de fluencia en la madera. Voy a utilizar el anejo nacional español y voy a seleccionar crear combinaciones de resultados automáticamente. Fijaos que, como ya sabéis, ahí nos dice que solo es válido para el análisis lineal. En este menú es muy importante cuando le damos a editar que vayamos a elegir en coeficientes, en factores de construcción, la clase de servicio en lo que se refiere al famoso CADEF, que luego se utiliza, como digo, para valorar la flecha de influencia. Tenéis clase de servicio 1, 2 y 3. Yo voy a utilizar la de coeficiente 0,8, 2 en Europa. Comentar también en este apartado de la norma para los usuarios que estáis en España y los que trabajéis con el Código Técnico de la Edificación. Como sabéis, las acciones permanentes en el Código Técnico de la Edificación, cuando actúan de manera favorable, deben de ser minoradas por 0, reducidas a 0,8, ¿no? Pues de alguna manera habría que modificar este coeficiente. Yo no lo voy a hacer, podría crear una nueva norma y modificar este coeficiente. Lo dejo así por seguir un poco filosofía europea. Le damos a introducir un nombre, le llamamos seminario CLT, ¿ok? Y damos a aceptar. Se nos abre RFEN 5 y lo primero que voy a hacer será ubicar en planta mi geometría de la edificación, ¿no? Me voy a poner en Z, es un edificio de 7 por 8 metros, ¿de acuerdo? Puede ser interesante utilizar lo que serían líneas auxiliares, simplemente para remarcar un poco donde pueda estar la geometría de mi edificio, ¿no? Pues ahí tengo 8 metros en la dirección Y, y en este caso 7 metros en la dirección X.
¿de acuerdo? Vamos a seguir introduciendo, por ejemplo, 3 metros. A ver. De acuerdo, 2 metros, 2 metros, 3 metros y 3 metros. Veis que yo me pinto estas líneas un poco para remarcar dónde va a estar el edificio. Todavía no lo he terminado de configurar, pero en el momento que lo termine de configurar, servirá un poco para mostraros lo que será la planta de las alineaciones de ese edificio. Voy a dividir la rejilla, ¿de acuerdo? Y lo vamos a poner, la mitad del edificio estará en 3,5 aproximadamente. Muy bien. Quitamos ahora nuestra rejilla de líneas y más o menos mi edificio estará enmarcado aquí. Lo único que tengo que hacer será pues generar nudos o líneas para esa primera planta, ¿no? Pues voy utilizando esos puntos, ¿de acuerdo? Ahí tenemos, en este caso serán 2 metros, pero bueno, lo voy a volver a corregir y lo voy a introducir en este caso con 3 metros. Iremos de aquí a ahí y repetimos de ahí a ahí. Tengo los dos muros frontales que rápidamente puedo acotar y tengo 3 metros y 3 metros. Lo que voy a hacer es dibujar en planta y luego extruir, ¿no? Voy a dibujar en planta la organización estructural vertical del edificio. A continuación vamos a utilizar una polilínea. Utilizo polilínea para poder hacer una línea continua. Esto lo veremos después. Fijaos que la línea aquí ha quedado continua, no ha quedado partida en este nudo. Tendrá cierta utilidad para luego en la lectura de resultados en apoyos, ¿vale? Para que esta línea solo me represente como una única reacción total sobre la cimentación. A continuación vamos a hacer los muros frontales, 2 metros. Bueno. Muy bien. Y ahora vamos a hacer los muros centrales. Para los muros centrales me falta introducir las alineaciones a 1 metro aproximadamente. Introducimos 1 metro y 1 metro. Muy bien. Continuamos pues introduciendo esas últimas líneas. Muy bien. Si quitamos la rejilla y veis que tenéis las líneas auxiliares, podéis ir a mostrar y en la opción de objetos auxiliares, líneas auxiliares, desconectarlas. Se ve claramente cómo es un poco la organización, digamos, en planta del edificio. Realmente lo que yo voy a buscar será descargar principalmente el CLT o en su dirección principal en esta dirección, en la dirección X. Una vez tengo dibujada la planta, será pues en extruir la misma, mover, copiar y le voy a decir, por ejemplo, -3. Le pedimos 4 copias. Entre copias le pido a su vez que me genere superficies. Será una copia inteligente, doy a aceptar, ¿de acuerdo? Y ya ahora mismo cuando lo ponga en 3D, aquí con la opción de vista isométrica, ya tengo mi edificio más o menos levantado. Fijaos cómo ahí realmente esta alineación no quería levantarla, voy a volver a deshacer, voy a poner en Z, ¿de acuerdo? Y esta línea central la vamos a eliminar y volvemos a repetir. Cogemos las líneas de planta, botón derecho, mover, copiar y nos guarda todo lo que ya habíamos hecho y tenemos, como digo, la organización vertical del edificio. A continuación voy a generar un pequeño caso de carga para poder entrar a Laminate y asignar composiciones, será el de peso propio. No entro muy en detalle, simplemente ha sido generar el caso de carga. Lo que voy a hacer es ir directamente a asignar la composición a estas secciones. Para ello, antes de asignar la composición a las secciones, es importante que seleccione todas las superficies, editar y le diga que son de rigidez laminada. Lo que hará el programa será leer la rigidez en base a la composición de las distintas capas y su orientación desde el módulo Laminate. Por ello, yo aquí no puedo definir ningún tipo de espesor, sino que luego cuando definamos en Laminate su rigidez quedará organizada. También es importante mostrar en las superficies los sistemas X y Z.
es importante seguir algún criterio de organización de los ejes. Fijaos que el eje Y es el eje vertical, ¿de acuerdo? Por lo tanto, será importante luego a la hora de definir la composición en Laminate, acordarse que efectivamente el eje Y es el vertical, ¿vale? Fijaos que por seguir un mismo criterio, si yo cojo estas superficies y lo miro desde arriba, pongo en Z, ¿de acuerdo? Quito la vista isométrica, podemos seguir algún criterio con muros exteriores de forma que los ejes Z siempre miren hacia afuera, ¿no? Pues, por ejemplo, estas alineaciones de muro le pediremos que el eje Z mire hacia afuera, ¿no? Es simplemente un criterio para tenerlo. Vamos a cancelar el modo visibilidad, cogemos todos estos muros, ¿de acuerdo? Todos los de la derecha, botón derecho, superficie, editar. Bueno, en superficie directamente, ahí no me ha ido demasiado deprisa, tenéis la opción de invertir sistema de ejes local, ¿de acuerdo? Pues ya veis que el eje Z ahora es hacia afuera, ¿de acuerdo? Esto también, pues evidentemente en esta alineación. Ahí lo tenemos, superficie, invertir sistema de ejes local. Muy bien, simplemente es un criterio para tenerlo el edificio un poquito más organizado. Vale, ya veis que pese a que aquí el I va hacia abajo y en el otro va hacia arriba, ahí no va a tener relevancia, porque lo importante es la dirección, no el sentido en este caso. Bueno, cuando ya lo tengo más o menos organizado, abrimos RFlaminate para asignar la rigidez a estas paredes, ¿de acuerdo? Muy bien. Fijaos que ahí me dice todas, bueno, luego veremos porque no vamos a diseñar todas, sino que diseñaremos una a una para ir más sencillo y quizás podemos dejar para aclararlo solo la una. Aquí es importante elegir la normativa que voy a querer utilizar. Normativa europea, por ejemplo, con el anejo nacional español. Si yo le doy a editar, soy capaz de ver qué influencia tiene esto del anejo, básicamente en los K-mod y en las resistencias de la madera. Sobre todo lo importante es en el término de madera laminada encolada, 1,25. Si por algún motivo no estoy de acuerdo con este coeficiente, ya sabéis, podéis editar y crear una nueva norma partiendo desde ella. Cuando vamos a características del material es donde vamos a entrar a definir la composición de mis paredes, ¿no? En este caso, ¿no? Lo que voy a hacer es aplicar básicamente a todas estas paredes una misma composición, ¿de acuerdo? Voy a seleccionar y le doy a aceptar. Son de la 1 a la 40, voy a aplicar una composición. Bueno, esa composición la voy a hacer yo manualmente. Si os parece, 3 capas de 40, 120 entre todo, le decimos paredes, por ejemplo, 120, ¿de acuerdo? Entonces, la composición aquí, para aquellos que lo sabéis, que no lo sabéis, tenéis biblioteca con bastantes fabricantes y van a seguir viniendo con muchos más. En la descripción del material, sin en cambio, yo voy a definir una composición manualmente. Iré a madera, ¿de acuerdo? Iré a madera, por ejemplo, conífera, iré a una conífera, ¿de acuerdo? Anejo nacional español, una C24, ¿de acuerdo? Es importante que leáis siempre cuando elegís la madera la norma a la que se refiere y los valores de resistencia, ¿vale? Porque hay o puede haber ligeras diferencias entre normas. Lo digo para que cojamos efectivamente la que es. Fijaos que cuando yo defino esa primera capa me dice categoría del factor. Bueno, verdaderamente yo estoy haciendo un panel de madera laminada encolada, por lo tanto tendré que utilizar el factor de seguridad del material de la laminada encolada. Me dice la dirección de ortotropía es 0. Sin en cambio, yo mi eje vertical, como habéis visto, es el eje Y. 0 significa que se alinea con el eje X. Entonces, estaría diciendo que mi eje fuerte está orientado horizontalmente. Realmente, en elementos verticales, el eje fuerte del CLT, el de las capas exteriores, donde se orienta las tablas con la fibra fuerte, va en la dirección vertical, en muros, habitualmente. Por lo tanto, dado que el eje Y es vertical, aquí deberé poner 90, porque el eje 0 coincide con el X, ¿de acuerdo? Bueno, simplemente cargamos varias veces esta capa, 40, entonces hacemos 90, 0, 90. Fijaos que me lee el módulo elasticidad EX, me lee el módulo elasticidad Y y los módulos de corte. Bueno, normalmente en el CLT nunca es difícil
encolar cantos en una misma lámina. Fijaos que aquí tenéis la composición. En una misma lámina, por ejemplo, en esta lámina, tabla a tabla, encolar el canto es complicado y si bien se pudiese hacer, lo que es difícil es garantizar la compresión que garantizase que ese encolado fuese efectivo. Por ello es habitual en editar detalles de la composición decir que en el elemento de madera laminada o contralaminada no se encolan los lados estrechos. Además, esto tiene una consecuencia y es que la rigidez, que ahora lo veréis, el módulo EY o EY, como diríamos en Latinoamérica, vamos a aceptar, se pone a 0, ¿de acuerdo? O sea, en una lámina del CLT solo trabaja esa lámina en la dirección de orientación de las tablas y por tanto de la fibra, no en la dirección perpendicular. Pero además habría o se debería corregir tanto la rigidez a torsión como la de membrana. Esto ya lo hemos comentado en algún otro seminario web. Yo os remito al Anejo Nacional Austriaco para ver sobre la reducción que hay que hacer en la rigidez a torsión y de membrana de esta madera o de esta superficie generada con multiláminas, la reducción que hay que aplicar. La dejo así por defecto, pero como digo, habría que tocar en base a ese anejo. Depende básicamente del ancho del tablero. Está explicado, como digo, en otro seminario web. No entro más en detalle, damos a aceptar. Fijaos que le digo en el centro la composición, ¿de acuerdo? Y simplemente le doy a aceptar. Fijaos que aquí en resistencia del material, él me está leyendo las resistencias a bending, a 0 y a 90 de la lámina, a tracción 0 y 90 de la lámina, compresión 0 y 90 y las de corte, así como el corte de rodadura de esa composición que la he definido con madera C24. Doy a aceptar, ¿de acuerdo? Y ya tengo mis capas así colocadas, ¿de acuerdo? Muy bien, a continuación lo que vamos a hacer es colocar, por ejemplo, en estas líneas, vamos a colocar una viga de CLT puesta de canto. Entonces lo que hacemos simplemente en todas esas líneas, le doy a dividir línea, distancia, por ejemplo, a 1 metro del final de la línea, doy a aceptar, y automáticamente me acaba de generar esos nudos y lo que me permite hacer con esos nudos es básicamente definir, por ejemplo, una línea superior donde va a estar el nivel de piso, otra línea inferior y bueno, esto literalmente lo repito en los 4 puntos. Muy bien. Y una vez lo tengo, ¿de acuerdo? Simplemente voy a definir superficies mediante líneas de contorno. Tenéis la opción aquí, superficie mediante líneas de contorno. Laminada, de la misma manera, seleccionáis las distintas líneas y os va cerrando esas vigas que vamos a hacer de CLT. En realidad, esta aquí atrás me he equivocado porque no quería hacerla. ¿De acuerdo? Ahí me he equivocado. Simplemente seleccionad estos nudos y le decís eliminar nudo, fusionar líneas barras unidas. Muy bien. Ya tenemos estas dos jácenas o vigas de CLT frontales. Las selecciono y simplemente las voy a copiar. Le doy a mover copiar, le doy 3 copias y le doy un vector de desplazamiento, por ejemplo, que vaya de aquí a aquí, ¿de acuerdo? Damos a aceptar y automáticamente lo ha copiado. Fijaos que al copiar llevaba inteligencia la copia, lo acabo de deshacer, voy a mover copiar, la llevaba de antes y me ha generado también superficies entre copias, una especie de extrusión. Ahí lo elimino sin más y ya acabo de construir mis jácenas de CLT. De acuerdo. Fijaos que aquí las jácenas lo que quiero es que trabajen con el eje fuerte, al contrario que en los muros, en este caso orientadas horizontalmente. Por lo tanto, por seguir el mismo criterio y que luego quede claro, cogeré esos elementos, le daré superficie, le daré editar y le diré girar 90 grados. Giro de 90 grados. Porque al trabajar como viga, como digo, quiero que trabaje en horizontal. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nada, vamos a asignar la composición para
ese elemento, vamos a decirle, por ejemplo, vigas CLT y le decimos, por ejemplo, de 180, por ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un 40, 30, 40. Vamos a hacer vigas CLT y le decimos 180, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos. Cuidado aquí, vigas CLT, 180. Bueno, ahí lo voy a volver porque le he cambiado el nombre al que no quería. Será pared 120 y ahora generamos una nueva composición, como digo, crear una nueva composición y le decimos viga 180. Las vigas que vamos a seleccionar son estas rojas, ¿de acuerdo? Le decimos que el material es, de nuevo, el C24 que he utilizado antes. Llamo a la biblioteca. Muy bien, y repetimos, ¿no? Muy bien, 40, ahí le decimos 30. Fijaos que no tienen por qué tener el mismo espesor. Recordad, el eje 0 es el eje X. Entonces, lo que yo quiero, fijaos que mi orientación exterior lleva la dirección Y, por lo tanto, la dirección exterior llevará 90, 0, 90, 0, 90. ¿De acuerdo? De forma que el eje fuerte llevará, como digo, la orientación Y. Muy bien, esta es Vigo 180, vamos a aceptar y ahí lo tenemos. Yo ahora puedo ir a vistas o puedo ir a mostrar, por ejemplo, y si quiero verlo por colores, por ejemplo, por tipo de o espesor de superficie, ¿de acuerdo? Y lo vemos en sólido, ya vamos viendo cómo se va organizando mi edificio. Muy bien. Vamos a definir vigas de madera que quedarán centradas en esa conectividad de muros interiores. Entonces lo que voy a hacer simplemente, el rotar lo hago con el control botón central. Simplemente cojo este plano, hacemos una ventana, nos ponemos en el Y o en el X, por ejemplo, ubicamos nuestro plano efectivamente ahí, activamos nuestra rejilla y ahí la tenemos, ¿de acuerdo? Entonces se trata pues de conectar estos elementos con barras de madera laminada, en este caso también encolada, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es generar un nuevo material. Fijaos que tengo el hormigón y el acero por defecto y los nuevos que acabo de generar de laminate. Voy a decir nuevo material. Vamos a generar de la biblioteca una madera laminada encolada GL24H. Homogénea. Muy bien, ya lo tenemos y vamos a generar una sección de madera, en este caso rectangular. Asignamos el material GL24H y le decimos en este caso de 120 por 300. Muy bien, ya tengo la sección y mi material listo para empezar a definir. Bueno, pues lo único que voy a hacer será generar estas líneas que me sirvan para luego aplicar la barra, ¿no? Muy bien, cojo esta línea, esta otra línea y esta otra línea y en editar línea le activo la opción barra. Estas barras van a servir de apoyo para la continuidad del CLT y por lo tanto una recomendación para que no transmita el CLT parte de su flexión negativa a torsión, lo que le vamos a hacer será reducir su rigidez a torsión. En factores multiplicadores le decimos 0.01. ¿De acuerdo? Esto lo hacemos, como digo, para que no se lleven parte o puedan quitar flexión al CLT en el forjado, dándole torsión a estas vigas. Por lo tanto, la hemos reducido. Vamos a aceptar, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos esas barras colocadas. Además,
Yo, por garantizar un poco la idea y el comportamiento, suelo colocar o recomendar también articulaciones en los extremos, ¿de acuerdo? A flexión en ejes locales liberamos con 0 y 0, en el eje Y y Z, dedo gordo a mano derecha en Y, dedo gordo a mano derecha en Z y giro. Y en el eje X también le pido que lo baje un poco. Podemos dejar, si queréis, a 1. Ya hemos reducido la rigidez a torsión de la viga, además le vamos a bajar la conectividad a los extremos. Lo que queremos es que puramente le transmita carga vertical al muro y listo, ¿no? Esta es la forma quizás más conveniente de hacerlo. Seleccionamos estos elementos y simplemente los podemos mover, copiar, con el copiado que ya teníamos antes, subirlo hacia arriba y prácticamente lo tenemos. ¿De acuerdo? Cancelar el modo visibilidad y ya tenemos más o menos nuestra organización vertical. Recordad, en mostrar superficies podéis quitar los sistemas de ejes Y y Z. ¿De acuerdo? Muy bien. Lo que vamos a hacer es colocarnos ya en una planta y vamos a modelar nuestro primer forjado. Vamos a colocarnos en esta planta. Vamos a colocarnos en horizontal. Me diréis, sobre este modelado de estas paredes, fijaos que el ancho es de 7 metros. Ahí tenemos 3,5 y altura 3. Me diréis, bueno, Manuel, realmente ahí tengo una superficie, el ancho es superior a lo que los fabricantes realmente pueden fabricar con los útiles habituales de la industria. Todavía no tengo muy claro cuál será la orientación. Aquí ya hemos dicho que las tablas exteriores irán vertical, pero puedo pegar distintos cortes. Yo inicialmente puedo dejarlo así y luego podré meterle líneas que sirvan de articulación. ¿De acuerdo? Esto lo veremos ahora cuando modelemos el forjado. Voy a quitar las acotaciones y, como digo, nos ponemos en ese forjado, hacemos una visibilidad y nos ponemos en Z. ¿De acuerdo? Quitamos el isométrico y ahí lo tenemos. Muy bien. Yo voy a generar unos pequeños balcones en esta primera planta, por ejemplo, de 1 metro. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Y en la parte trasera también de 1 metro. Muy bien. Cuando yo tengo definido toda esta línea, yo puedo generar una superficie por líneas de contorno. Ahí lo tenéis, nueva superficie plana por líneas de contorno. Laminada, selecciono las líneas. Fijaos que no continúo con esta, sino con la del balcón para delimitar verdaderamente la geometría de esa planta y ya la tengo. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí, por anchura, fijaos que tenemos 2 metros aquí. Lo que va a convenir, aquí tenemos 3 y hay 3, lo que va a convenir es partir efectivamente este forjado, que pese a que yo lo he modelado como una única superficie, esto lo hago porque realmente haré el forjado con la misma composición, es decir, no pondré distintas composiciones. Esto evidentemente tiene lógica si las luces son similares y por lo tanto no cabe una optimización de composición. Si cabiese una optimización de composición, distintas composiciones en distintas zonas del edificio, pues conviene hacer distintas superficies. Lo hago así, pese a que yo ahora voy a definir lo que serán las verdaderas juntas del panel. Entonces, las formas de definirlo, pues vamos a suponer que el centro serán efectivamente esos 2 metros. Vamos a tirar una línea perpendicular ahí, fijaos. Tirar otra línea perpendicular ahí, estará contenida en ese plano. Vamos a coger otra a 1,5 metros, ¿de acuerdo? Y otra a otro 1,5 metros. Más o menos lo hacemos así. O sea, el forjado literalmente serán placas de CLT orientadas de esta manera, ¿no? Cuando yo lo tengo así, suelo recomendar, antes de copiarlo, vamos a cancelar el modo visibilidad, lo vamos a romper todo para que me genere intersecciones. Entonces le doy aquí a conectar líneas barras, simplemente hago una ventana, automáticamente me lo ha hecho. Por si no lo ha hecho bien, lo hacéis con ventana también a ambos lados para garantizar efectivamente que cuando yo ahora mire esa planta que estaba observando antes, ¿de acuerdo? Fijaos que él ya me ha buscado intersecciones de los distintos nudos. Muy bien. Una vez lo tengo así,
selecciono la superficie y en edición le digo seleccionar objetos relacionados y hago una visibilidad. ¿Ok? Ya lo tengo todo. Y lo único que quiero hacer es copiar esta planta a plantas superiores, ¿de acuerdo? Pero antes de hacer ese copiado, quizás también puede ser interesante comentar ya sobre el hueco que vamos a introducir en esta zona, ¿de acuerdo? Entonces vamos a introducir un hueco, que será un hueco rectangular en este caso, pero podría ser por líneas de contorno y similar, y lo vamos a introducir ahí como estáis viendo, ¿de acuerdo? Fijaos que yo al introducir el hueco ya ese forjado de alguna forma servirá de comunicación vertical en la vivienda. Las dimensiones pues realmente es muy poco estrecho, pero bueno, eso no es mayor problema. Habría que hacerlo más grande, evidentemente. De nuevo selecciono el objeto, edición, seleccionar objetos relacionados, me lo coge todo y hago una visibilidad y lo que hago es copiar básicamente todo esto, ¿no? Pues, como lo tenemos ya de antes, mover, copiar, lo elevamos 3 metros de aceptar, ¿de acuerdo? Y claro, en la última planta pues también me han metido ese hueco, ya veis que ya prácticamente tenemos el edificio, ¿eh? Y en esta última planta pues evidentemente no cabe este hueco, simplemente control botón central es la forma en la que pivoto, hago una visibilidad, me pongo en Z y eliminamos cosas que evidentemente no aplican aquí, ¿no? Pues por ejemplo, como acabamos de decir, el hueco pues no aplica, las líneas no aplican y estas líneas tampoco aplican, de forma que esta planta va a quedar efectivamente opaca. Cancelo el modo visibilidad y vuelvo a ver mi edificación, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a ver cómo tenemos orientados estas tablas aquí. Fijaos cómo están orientadas cuando le doy a mostrar. Recordad la alineación de muros pues va en esta dirección y le doy a mostrar mi sistema de ejes. Fijaos que el eje X va en esta dirección, ¿vale? Por lo tanto, cuando yo vaya, si yo quiero dar el eje fuerte, el eje dominante de reparto en esta dirección, el CLT reparte en dos direcciones. Porque tiene capacidad por las dos capas en las dos direcciones. Pero hay uno donde domina, que es normalmente el de la capa exterior, bueno, el de la capa exterior, a no ser que a la interior le deis mucho más canto que a las exteriores, pero normalmente domina la exterior. Y por tanto, como veis, el eje X está orientado así. Por lo tanto, mi eje exterior deberá de ser de 0 grados. Simplemente, como hemos hecho antes, abrimos el módulo RFLaminate y generamos una nueva composición en características del materiales, crear una nueva composición, igual que antes. Quizás lo más interesante hubiese sido haberlo generado la madera C24 para no tener que hacerlo cada vez en todas las composiciones aquí, haberla generado fuera, ¿no? Coníferas, cogemos el anejo nacional español, C24, muy bien. Cogemos todas estas superficies, fijaos que el eje exterior, como digo, está así, 40, y lo repetimos varias veces. Son 5 capas de 40. La capa exterior, como digo, será la fuerte en esa dirección, por tanto la dejamos en 0, dejamos 90, 0, 90. Recordad que la categoría es madera laminada encolada y reducimos evidentemente el encolado de cantos, el EI lo vamos a reducir. Simplemente aquí quitáis la madera encolada en lados estrechos, hemos dicho forjado 200. ¿De acuerdo? Vamos a aceptar y cuando cancelo el modo visibilidad, pues fijaos que y en mostrar quito los sistemas de ejes, soy capaz de ver más o menos cómo tengo ya organizada la vivienda. Voy a volver a ir a Laminate porque quiero verificar que efectivamente ahí tenemos forjado, ahí tenemos viga. Fijaos que en la viga antes se me ha olvidado quitar el encolado en lados estrechos. Igual lo quitamos ahora, ¿de acuerdo? Y listo. Bueno, yo creo que ya estamos para hacer un primer tanteo.
Os recomiendo que generéis la malla de elementos finitos, cálculo, generar la malla de elementos finitos. Es una malla tosca. Vamos a definir los apoyos en la parte baja, simplemente hago una selección, elevo aquí y le doy a nuevo apoyo en línea. Y para el apoyo en línea siempre os recomendaré que lo refiráis a ejes locales de línea. En los ejes locales de línea el Z coincide con el Z vertical, el X es el de la línea y el Y es el perpendicular. Entonces, con ese criterio estamos bien orientados. Eje local, y yo siempre os recomiendo, realmente no existe el empotrado nunca existe, el articulado fijo nunca existe. Os recomendaré que introduzcáis siempre una rigidez de, bueno, 50.000, 100.000. Podéis estudiar en función de la cimentación y de los medios de conectividad del CLT, que introduzcáis un muelle. ¿Por qué? Porque os va a mostrar la forma natural del edificio a deformarse. La realidad es que debajo va a haber una cimentación y esa cimentación será flexible. Si yo la pongo rígida, me pierdo un poco esa deformada acompañada con la cimentación, ¿no? Esto puede ser interesante, sobre todo si tenéis zonas de la vivienda con distintos tipos de cimentación y, por tanto, distinta rigidez, cimiento-estructura, ¿no? Voy a poner los 50.000, podéis poner 50.000, 100.000. El número gordo es pues que pues si divides, la unidad es kilonewton por metro cuadrado, pero es kilonewton metro, que es un muelle, por metro lineal, por ello es un apoyo lineal. Lo dejamos así, vamos a aceptar. Ahí tenemos el apoyo lineal, ¿de acuerdo? Que como digo, lo vamos a aplicar a todas las líneas de base. Ok, y listo. Bueno, vamos a aceptar y aceptar. Conforme ya tenéis este modelo, yo siempre os recomiendo que vayáis calculando el modelo conforme lo vayáis construyendo para así a la vez ir ganando seguridad. Aquí falta, ahora mismo está todo unido rígidamente, sabemos que esto no es correcto en el CLT, pero bueno, vamos a calcularlo aunque sea peso propio. Recordad que este caso de carga tiene el peso propio activado y vamos a ver un poco la deformada natural que va a querer tomar el edificio, ¿no? Vamos a darle a calcular y vemos por primera vez nuestra deformada. A continuación vamos a introducir lo que serían las articulaciones lineales. Fijaos, ya tenemos nuestro edificio, mostrar deformación, contornos de las superficies deformadas, podéis igualmente quitar el modelo, ¿no? Y podéis incluso quitar la malla de elementos finitos y podéis animar un poco el asunto. Recordad que ahora mismo está todo rígido. De hecho, veis que los muros centrales pues, bajan más. Bueno, podéis animar un poco para ganar un poco de feeling sobre la naturaleza del edificio, ¿no? Fijaos cómo, pese a que pueda parecer que es bastante simétrico, la fachada delantera tiene menos apoyo que la fachada trasera y eso, pues, al poner un apoyo de muelle, pues somos capaces de verlo, que el edificio evidentemente baja, ¿no? Fijaos que aquí en la escala podéis incrementarla para ganar ese feeling. Al tener más apoyo atrás que delante, pues el edificio de alguna manera cae hacia adelante y por tanto habrá más carga por bajada de cargas de atrás que de delante, ¿no? Realmente el centro de bajada de cargas estará desplazado hacia atrás porque hay más apoyo de línea. Podéis incluso ver, y ahora vais a entender por qué yo introduje una polilínea, podéis hacer una visibilidad de esta planta y decir, bueno, ¿por dónde baja la carga, ¿no? De mi edificio, ¿no? Pues mostráis los resultados y mostráis los apoyos, ¿no? Las reacciones vais a mostrar y le decís en reacciones en apoyos que os muestre la información y quitáis el valor real y le pedís únicamente el PZ, ¿no? Entonces, fijaos que por dónde están bajando, ¿no? Pues 37 kilonewton por aquí, 37 por aquí, 33, 33. El sumatorio es la total, por lo tanto, donde hay más cantidad de muro, pues evidentemente baja un poquito más que en la parte trasera. Veis que baja prácticamente la misma carga en estos muros centrales que en los frontales, pese a que hay mucha menos longitud, por lo tanto habrá una mayor reacción lineal, que es el valor que os da aquí. 27 kilonewton por metro.
¿De acuerdo? Podéis ver también las reacciones en el muro, el PX, que realmente ahí es más residual que otra cosa, ¿no? 1,55, 1,55, 1,72, 1,72. Es la dirección del muro. Digo que es más residual porque la carga es únicamente vertical. Están compensadas, ¿no? Evidentemente, ¿no? Es decir, esta reacción de 1,72 pues seguramente se está compensando con esta, ¿no? Bueno, y también podéis ver las reacciones, en vez de con esa información, decirle que os muestre una distribución plana, resultados, como digo, por ejemplo, el PZ, y veis un poquito la bajada de cargas de este edificio. Está todo rígido, pero ganáis un poco de feeling. Incluso podéis decirle en mostrar la distribución realmente real. Lo que pasa es que la malla es muy tosca, pero bueno, veis cómo al poner ese muellecito, pues bueno, vemos un gradiente de la edificación, ¿no? En la zona central pues hay más deformada, ¿no? Bueno, esto es simplemente para que ganéis un poco de feeling con este levantamiento del modelo poco a poco. Y luego, evidentemente, podéis hacer, si así lo consideráis oportuno, alguna vista de, por ejemplo, este muro frontal y valorar pues un poco el comportamiento, ¿no? del edificio, ¿no? Pues ahí lo veis, ¿no? Podéis animar y lo tenéis ahí junto con las reacciones. La malla es muy tosca todavía, pero bueno, estamos construyendo el modelo, no hemos terminado, pero vamos ganando un poco de seguridad en lo que estamos haciendo. Muy bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es introducir las articulaciones lineales que hay entre pared y pared, ¿de acuerdo? Entre pared y pared, pero también entre pared y pared en continuación, pero también dentro del forjado, a la anchura del forjado, ¿no? ¿Y esto cómo se llama el programa? ¿Cómo le llama? Pues igual que llamamos articulaciones de barra, a las articulaciones de paneles le llamamos articulaciones de superficie. Una generalización bastante lógica. Simplemente, ¿cómo se hace esto? Pues bueno, tenéis el objeto aquí, como digo, articulación lineal, nueva articulación lineal. Y cuando introducís esta articulación lineal, fijaos que os muestra este dibujito donde hay dos superficies y os muestra una especie de bisagra. Os dice que el eje Z, porque aquí la articulación lineal se asigna a una línea referida a una superficie. Y es importante entender los ejes de esta articulación lineal. El eje X siempre es el eje de la línea. El eje Z siempre será paralelo al de la superficie a la que la vamos a referir. Y el eje Y viene por un sistema de estrógiro como consecuencia, ¿no? En fin, esto será una manera de definirlo. Yo, sin en cambio, os recomendaré hacerlo mediante insertar datos del modelo, articulaciones lineales, asignar a líneas gráficamente, porque me va a permitir hacerlo de manera continuada, ¿vale? Asignar a líneas gráficamente. Fijaos que aparece este menú. Le doy a crear una nueva tipo de articulación. Es la bisagra del CLT entre panel y panel. Y le digo inicialmente, ahora o luego veremos liberar hay soplados de libertad, únicamente el giro entre paneles, ¿vale? El giro en Y y el giro en Z se impiden en el momento en que yo impido los desplazamientos entre paneles. Recordad, el eje Z siempre perpendicular, el X es el eje de la línea, por lo tanto es donde estoy colocando la bisagra. Le di a aceptar, le dice que voy a seleccionar superficies y varias líneas, pues bueno, selecciono primero la superficie y ahora las líneas donde voy a articular. Pues voy a querer articular ahí, porque eso es una junta de panel, voy a querer articular en la parte superior, ¿de acuerdo? Y voy a querer articular en la parte trasera, ¿no? Pues aceptar, continuar, evidentemente, y fijaos que el programa me coloca una especie de bisagritas en esos elementos, ¿no? Esto básicamente se tiene que repetir, pero me diréis, bueno, Manuel, aquí tengo dos paneles, ¿debo definir una bisagra, una articulación en ambos paneles? No. Si tengo que definir liberaciones, relajaciones, articulaciones entre elementos, siempre defino una menos que los elementos que se unen. Si se unen tres elementos, definiré dos articulaciones. Si se unen dos elementos, como es este caso, defino una única articulación. Bueno, pues entonces continúo con este panel, línea superior, ok. Continúo ahora con el panel de la izquierda y esto lo tengo que repetir pues prácticamente para todo el edificio, ¿no? Lo voy a hacer muy rápidamente. ¿De acuerdo? Fijaos que donde tengo borde libre, como era en este lado, no tengo que definir articulación, ¿de acuerdo?
Voy a este panel y defino pues los bordes superiores. Voy a los frontales y similar como hemos hecho. Esto, como veis, lleva un poquito de trabajo, pero viene bien porque tenemos que repensar. El CLT requiere un trabajo intelectual de ver dónde reparto, de ver cómo conecto. Entonces, viene bien este trabajo como también identificación de posibles errores que haya cometido en el modelado, ¿no? Que a veces ocurre y no los vemos, ¿no? Bueno. ¿De acuerdo? Ya estamos en la primera planta prácticamente toda definida. Me faltan los muros interiores. Muy bien. Y como digo ya, la planta interior, ahí me he olvidado colocar esta línea, ya lo tenemos articulado, ¿vale? Fijaos que esto ya, aquí ya estoy definiendo realmente lo que será mi elemento constructivo de CLT. Acabo de decir que voy a tener un panel de CLT de 3 metros de alto, que sé que no, por temas de fabricante no me lo van a permitir, y 8 metros de altura. Si realmente por producción yo voy a articular estos elementos, Manuel, ¿cómo puedo hacer? Pues si por producción tengo que evidentemente partir este panel, no puedo hacerlo de 7 metros, pues tendrás que introducir una nueva línea, por ejemplo, que vaya de punto medio a punto medio, ¿de acuerdo? Y insertar datos del modelo, articulaciones lineales, elijo la superficie, ¿de acuerdo? Y elijo la línea. Fijaos que yo no he, y ahí fijaos que ha quedado como articulada. Fijaos que yo tengo una superficie y dentro de la superficie una línea y esa línea tiene una articulación. Realmente cuando me vayan a producir el CLT yo tendré este elemento construido que lo uniré en obra a este otro elemento, ¿de acuerdo? Pero solo tengo una superficie en el modelo. Esto lo hago porque realmente van a tener la misma composición y así tendré una menor cantidad de objetos en el modelo y por tanto el modelo será más agradable de trato, ¿no? Vamos hacia atrás, ¿de acuerdo? Y vamos a continuar en este caso con las plantas superiores definiendo articulaciones. Bueno, insertar datos del modelo, voy a ir un poquito más rápido. Vale, ahí por algún motivo tengo dobles líneas. Seguramente ha sido porque lo he definido mal. Insertar datos del modelo, articulaciones lineales gráficamente, superficie, cuidado, a la frontal y vamos seleccionando líneas. A veces ocurre, por el modelado, por lo que sea, ahí lo mejor será seguramente hacer una visibilidad. Vamos a ver, ahí lo tenemos. Bueno, y también tengo, como veis, alguna línea doble. Puede ser que al copiar se me haya quedado de esa manera. Bueno, sin más. Voy a volver a romper para que no me genere problemas. ¿Vale? Y ahora creo que deberíamos de no tener líneas dobles. Vale, muy bien. Bueno, cogemos, como digo, esta planta, que es la que me había quedado. Hacemos una visibilidad. ¿De acuerdo? Podéis ocultar los objetos del fondo. ¿De acuerdo? Y definir articulaciones así de una manera un poquito más cómoda. Vamos a cancelar, insertar datos del modelo, articulaciones lineales, líneas gráficamente. Seleccionamos superficie, línea inferior. Fijaos que en las paredes articulo tanto la línea inferior como la línea superior, ¿de acuerdo? Eso es así porque luego el forjado no lo articularé. Muy bien.
Muy bien. Muy bien, esta planta ya está también. Chequead que efectivamente está todo, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a la planta superior. Y seguimos con el mismo proceso. Añadir articulaciones, desde luego va a aumentar la deformabilidad del edificio. ¿De acuerdo? Vamos a continuar. Muy bien. Muy bien, esta planta ya también la tenemos. ¿De acuerdo? Muy bien, ya nos falta la última planta únicamente. Y listo. Bueno, ya tenemos las articulaciones terminadas, ¿de acuerdo? En las paredes. Vamos a cancelar el modo visibilidad. Fijaos cómo el edificio ahora, pues bueno, hay gran cantidad de bisagras, como podéis ver. Faltan los forjados. Podemos, de la misma manera que hemos hecho antes, para verificar que efectivamente no nos da ningún problema, generar la malla de elementos finitos, podemos calcular y ya vamos a empezar a ganar un poquito más de flexibilidad en el edificio, ¿de acuerdo? Ahí veis cómo empieza a deformarse, ¿no? Bueno, tenemos deformación aproximadamente de 1,2 milímetros. Muy bien, ¿qué nos falta por diseñar? Los forjados. Nos falta introducir las juntas en los forjados, sin más que haciendo una selección de los distintos forjados, hacemos una visibilidad, ¿de acuerdo? Y nos ponemos de esta manera y bueno, pues realmente solo tengo que definir articulaciones en esas juntas, porque el resto está todo desconectado. Pues nada, de la misma manera que antes, insertar datos del modelo, articulaciones lineales, superficie y varias líneas, pues superficie, línea y línea, ok, aceptar
se van a eliminar resultados. Bueno, superficie, perdonad, línea, línea, línea. En realidad puedo hacerlo más de golpe. Lo que pasa que eso es, ¿vale? Ahí acabamos de colocar todas las juntas en los forjados. Vamos a continuar con el forjado superior. Y vamos a continuar con el último forjado. Muy bien. Se podía, por ejemplo, haber generado eso quizás lo he pensado después, se podía haber generado quizás una planta y, como es la misma, haber copiado con las articulaciones. Me hubiese ahorrado el tiempo que he estado haciendo toda la de los muros, ¿no? Cuando generas una planta inferior y introduces las articulaciones y copias, pues ya hubiese sido suficiente, ¿de acuerdo? Muy bien, ya tenemos los forjados también. Verificad que están todos articulados. Muy bien. Y podemos, por ejemplo, en vistas, superficies por espesor, coger solo los forjados, como digo, de nuevo calcular y observar ahora la deformada picuda que se va a producir justo en esas juntas, ¿no? Al liberar con una especie de bisagra, ¿no? ¿Veis ahí? Bueno, la discontinuidad que se forma, ¿no? Y ahí tenemos el comportamiento del edificio. Hay un tema muy interesante cuando ya tenemos el edificio así modelado y antes de empezar ya a introducir las cargas, es decir, por ejemplo, todas las articulaciones lineales que acabamos de... Muchas veces la rigidez, que si bien se puede estimar a través del K-SER, en función de la disposición de tirafondeado que se vaya a hacer, muchas veces es incógnita, pero lo que nos interesa saber es si es importante realmente esa rigidez, ¿no? Entonces, quizás podemos valorar a bajar todas las articulaciones lineales a un valor muy bajo de la rigidez, por ejemplo, la dirección de la junta, ¿de acuerdo? Eso va a producir, ahora veréis un efecto muy curioso en los muros interiores, ¿vale? Acabo de bajar esa rigidez a todas, fijaos que me dice E de elástico, entonces cuando yo os muestre, por ejemplo, este muro, estos muros interiores, fijaos que yo acabo de liberar, por decirlo de una manera, en la dirección de la línea, o he puesto un muellecito muy flexible en estos muros de acople. Entonces, cuando le dé a calcular, vais a ver que va a existir una deformación relativa entre los distintos muros, ¿no? Que, por otro lado, como veis, veis que existe una deformación relativa porque yo he puesto que hay una capacidad de deslizamiento entre ellos, ¿de acuerdo? Entonces, veis cómo se comportaría este edificio, habría una cierta deformación relativa en esos muros de corte. El edificio es, de esta manera, todavía aún más flexible, ¿no? Podríamos, lo que pasa que si lo hacemos, si queréis lo voy a deshacer para quitar esas articulaciones elásticas y le vuelvo a calcular para que veáis la diferencia. O sea, lo que acabo de hacer es simplemente modificando todas las articulaciones lineales, liberar el trabajo en la dirección de la junta y el trabajo del CLT, pues es diferente, como veis, ¿no? Incluso lo que pasa, podríamos liberar, cojo todos los desplazamientos o más desplazamientos. Este es, como digo, la dirección de la junta, le ponemos 10. Podríamos liberar el I, lo que pasa es que si libero el I, la planta superior se va a caer en la inferior. Realmente quisiera liberar el I cuando se quisiesen despegar, ¿no? Pero bueno, o podríamos liberar, por ejemplo, el Z en los forjados con una cierta rigidez, porque es un apoyo a media madera, pues también se puede hacer, ¿no? Entonces vamos a ver que puede existir una cierta deformación relativa. Lo bueno de todo esto, o por lo menos en esta fase, no es, evidentemente, el valor correcto hay que introducirlo, pero es valorar si esa rigidez influye en mi diseño, si tiene si tiene gobernancia en el proyecto, ¿no? Y valorar un poco el análisis de sensibilidad de cómo puede llegar a deformarse, ¿no? Pues bueno, fijaos que el edificio ahora al liberar en Z, pues bueno, deformaciones un poco, como veis, extrañas, ¿no? Pero bueno, el edificio realmente se moverá así. Lo que pasa es que aquí está muy exagerado porque estos son milímetros y le he puesto una flexibilidad quizás excesiva. No estoy contando fricción, etcétera, pero bueno, veis cómo el edificio se comporta de manera diferente simplemente liberando o soltando articulaciones, ¿no? Fijaos cómo las paredes pues se van a soltar. Si lo vuelvo a poner únicamente dejando las bisagras, pues el edificio es otro.
Entonces, el comportamiento es diferente simplemente dependiendo de la rigidez de esas juntas, ¿no? Ahora lo he dejado como lo teníamos al principio, únicamente la bisagra, ¿vale? Bueno, ya tenemos nuestro edificio. Vamos a introducir cargas. Por ejemplo, vamos a llamarle peso propio. Ok. Dirección Z vertical. Creo un nuevo caso de carga. Le llamamos, por ejemplo, sobrecarga uso doméstica. Le decimos cubierta. Él automáticamente va leyendo en función de la categoría de acción el factor de duración de la carga. Le decimos viento X, le decimos viento Y. Y le decimos, por ejemplo, nieve, ¿no? Y con ello prácticamente estamos, ¿no? Automáticamente hace él las combinaciones de acciones, ¿no? Estas las de viento alternativamente. Las expresiones de combinación las construye para las combinaciones de resultados. Voy a decirle evidentemente que nieve no lo combine con sobrecarga de uso de cubiertas y tampoco con viento, por lo tanto, ¿de acuerdo? Y voy a generar, perdonad, en expresiones de combinación la situación de fuego. Y deberé, si así lo considero, si mi edificio es sensible, considerar las acciones permanentes, como lo veis ahí, favorables, si fuese el caso, ¿de acuerdo? Para estado límite último. Él automáticamente va a generar toda la combinación de resultados. Recordad que yo aquí estoy utilizando el factor favorable de 1 para las permanentes, ahí lo tenemos. Y prácticamente se trata ahora de ir introduciendo las cargas, ¿no? Pues voy al menú, voy a peso propio y en peso propio le introduzco pues cargas superficiales, por ejemplo, de tabiquería interior no modelada o cualquier otra cosa, pues de 1,5 kN/m², simplemente asigno en los distintos forjados las distintas cargas, ¿no? Vale, fijaos que aquí no me está aplicando carga en el hueco. Si la quisiese tener en cuenta, debería utilizar herramientas, generar cargas superficiales en hueco, de la misma manera que antes, 1,5, ZP, por ejemplo, y le decimos en los distintos huecos que tenemos en las distintas plantas, para que considere en su perímetro la carga pues, de una eventual escalera que pueda apoyar ahí, ¿no? Vamos a aceptar y ya tenemos esa carga aplicada. Muy bien. Vamos a las sobrecargas de uso. Podemos ir en vistas, coger únicamente los forjados para que quede más claro. ¿De acuerdo? Vamos a uso y le decimos, por ejemplo, 2 kN/m² en las plantas residenciales, ¿no? Ahí lo tenemos. Vamos a cubierta y le introducimos pues 1 kN/m² en cubierta. Vamos a viento y es donde vamos a introducir las cargas de viento en los distintos muros. Para ello cogemos los 180, ¿no? Perdonad, los de 120, ¿no? Ahí lo tenemos. Y aquí tenemos que introducir las cargas de viento. Bueno, esta vivienda, tal y como está modelada, aquí hay cosas que se me han olvidado, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué se me ha olvidado? Pues se me ha olvidado introducir ventanas, ¿no? Evidentemente, aquí habrá alguna ventana. Entonces, bueno, simplemente colocamos nuestro punto de trabajo, por ejemplo, aquí e introducimos huecos, pues, por ejemplo, huecos rectangulares, que evidentemente va a afectar mucho al comportamiento del edificio también, porque lo hacemos mucho más deformable, ¿no? Quizás ahí me pasa con esa ventana, pero bueno, la dejo así, ¿de acuerdo? Y aquí pues las hacemos de otra manera. Bueno, sin más. Una vez que las tenéis, las podéis copiar y ya está. Le damos a mover copiar, tendremos el de antes y le damos solamente 2 veces, ¿de acuerdo? Y le damos ahí. Cogemos todos los huecos y los vamos a copiar al otro lado del edificio. Muy bien. Cancelamos el modo visibilidad y cuando los tenemos seleccionados con el control, ya sabéis que podéis mover copiar con un punto base. Le decís que el punto va de ahí, por ejemplo, ahí, es aceptar. Automáticamente acabamos de colocar pues bueno, varias copias. Estas evidentemente las voy a eliminar.
y asegurarme que no tengo nada más, ¿no? Y me faltan, bueno, estos huecos en la parte inferior. Muy bien. Simplemente cojo un punto y lo llevo en la parte trasera. Vale, fijaos que los huecos ahora marcan un poco mucho más la organización de la vivienda. Muy bien. ¿Qué vamos a introducir? Las cargas de viento. Vamos a introducir primeramente viento en X. Pues bueno, introducimos, por ejemplo, en las cargas de 0,75. ¿De acuerdo? En este caso, quizás lo podemos meter, en este caso porque es sencillo, lo metemos directamente así, 0,75, aunque realmente actúan perpendiculares a las superficies. Hacemos una ventana y acabamos de aplicar la carga en todos los muros, ¿no? No lo he hecho bien, voy a deshacer. Vamos a hacer primero la vista y luego le aplicamos las cargas, ¿no? Simplemente hacemos esta vista, esta otra vista y aplicamos las cargas de viento. Muy bien. ¿De acuerdo? Y en la parte trasera, pues le introducimos, por ejemplo, de succión 0,25. Fijaos que en los huecos que he dejado ahí, realmente tenemos que introducir cargas perimetrales. Porque si hay una puerta, una ventana, si se va a sujetar a mi estructura de CLT, deberé introducir algún tipo de carga perimetral, ¿no? Por ejemplo, voy a dar una lista de líneas para hacerlo más sencillo. Voy a decir, por ejemplo, de 1 kN lineal. ¿De acuerdo? Y a ver si me permite seleccionar varias líneas, ¿no? Pues en el perímetro vamos aplicando muy bien. Y de la misma manera, pues bueno, en la parte de atrás, ¿no? Podéis quitar la carga de momento y hacer, no sé si me va a dejar hacerlo así. ¿Vale? Para que coja todo el perímetro. Igual repetimos. Bueno, ahí no me va a dejar. Voy a hacerlo uno a uno. Y bueno, ahí se me ha quejado. Voy a hacerlo quizás de otra manera. Nueva carga en línea. Decirle 1 kN. Vamos a volver a repetir. Aceptar. Muy bien. Eso es. Esta carga, eso es que está en la línea 49, la vais a poder leer en cargas. En carga lineal, bueno, ahí la tenéis. Aquí podéis ahora seleccionar más líneas. A ver si me deja hacerlo de una manera más rápida. Muy bien. ¿De acuerdo? Y ahora cuando vemos la carga, si quitáis, por ejemplo, en mostrar cargas superficiales, ¿vale? Deberíamos de poder ver cargas lineales. A ver. Bueno, puede ser que esté haciendo ahí algo mal. Voy a dejar las cargas sin definirlas para continuar de esta manera. Habría que verdaderamente definirlas en el perímetro. Estoy haciendo algo mal, pero puede ser que por tiempo lo voy a dejar así. Voy a continuar a viento en I y vamos a introducir de la misma manera, en este caso, el viento en esta otra dirección. Pues bueno, 0,75. Como en esta otra dirección tenemos huecos, va a ser más fácil definir a través de huecos porque él automáticamente reconoce. Esto lo hemos modelado en la otra con perímetros de superficie. 0,75, uniforme, y aplicamos la carga en este borde de ahí
y repetimos, en este caso con 0,25 en la otra dirección. Muy bien. Asegurad cuando lo ponéis en transparente que efectivamente las cargas se aplican en toda la superficie. Muy bien. Y ahora nada, herramientas, generar cargas superficiales por hueco. Le decís, por ejemplo, 0,25 en la dirección IP y le decimos los huecos, por ejemplo, que sean los que tenemos en este plano. ¿De acuerdo? Ahí os pinta en color rojo las cargas en los huecos. E igualmente en esta zona. Muy bien. Vamos a introducir la carga de nieve y ya está, ¿no? Vamos a nieve y le introducimos, por ejemplo, 1 kN metro cuadrado. En la planta superior. Muy bien. Vamos a quitar, para hacer el modelo más limpio en líneas, las articulaciones lineales. Vamos a ponernos en horizontal, ¿de acuerdo? Y ya tenéis pues, prácticamente el edificio modelado con todas las cargas, los vientos, cubierta, el uso y el peso propio con sus cargas permanentes, ¿vale? Quizás por ser el viento de una carga de naturaleza interesante, podemos darle a calcular y ver cómo el edificio es deflexible frente a carga lateral, ¿no? ¿De acuerdo? Podéis quitar las cargas, podéis quitar las reacciones, rejilla, ¿no? Y veis cómo el edificio, pues bueno, se deformaría aproximadamente 5 milímetros en planta superior cuando viene el viento en X, ¿no? Veis un poco el trabajo del edificio en esta dirección, ¿no? Igual lo podéis repetir para el viento en X. Muy bien. Ya con esto simplemente sería calcular todo y empezar a diseñar los distintos elementos. Los forjados, las paredes, bueno, pues todo lo que toque, ¿no? Vamos a mostrar pues ya la envolvente de estado límite último que calcula todo. Él va a calcular ahora todo, como digo, todo el edificio. La malla es muy grosera, es 0,5 metros, pero de momento me vale. Ahora os mostraré cómo podéis operar de otra manera. Entonces vamos a ir a ver estado límite último. Entonces, por ejemplo, cuando yo termino a estado límite último, pues ¿qué me fijaré? Pues empezaré fijándome en las reacciones, ¿no? Por ejemplo, vamos a dar las reacciones, puedo poner en Z y puedo ir, por ejemplo, antes que nada, mostrar el uso, ¿no? Entonces, cuando le doy a PZ y le doy a información, mostrar que te muestre información de las reacciones en apoyo, ¿de acuerdo? Y activamos las reacciones en apoyo. Ahí vemos la carga que tengo en uso son 354 kilonewton, que es básicamente los 2 kilómetros metro cuadrado por el área que tengo, y soy capaz de ver por dónde están bajando esos 354 kilonewton, ¿no? Vamos a, ¿de acuerdo? En este caso, ¿no? Ahí veis uso 354, etcétera. Fijaos un poco que bajan pues 59 kilonewton por esta zona, 59 por esta otra, 31, 39, bueno, 33. La suma al final debe dar, como digo, esos 354 que estamos viendo ahí, ¿no? Es la carga vertical. Por ejemplo, cuando vamos a viento en la dirección Y, pues me puede interesar ver las reacciones PX, resultados PX para viento, ¿no? Y veis qué muros son los que están reteniéndote el viento. Pues fíjate que es este muro frontal 18-18, 14-14, 4 y el resto es por torsión. Principalmente los más exteriores son los que te están resistiendo o te están bajando esa carga de viento, ¿no? Luego podéis ir efectivamente al estado límite último, ¿de acuerdo? Y valorar pues en cada apoyo la reacción máxima y mínima de X que estáis teniendo o de Z que estáis teniendo, ¿no? Por ejemplo, en este apoyo os está diciendo que en una combinación mayorada de ELU pues están bajando en toda la alineación de muro 14 toneladas, 146 kilonewton, pues 50 kilonewton metro o 5 toneladas por metro aproximadamente, ¿no? Estos números y esta bajada de carga es muy importante para hacer el número gordo y saber y entender
por dónde está trabajando el edificio, ¿no? Habiendo hecho esto, después de mirar las reacciones, pues quizás lo que haremos será ir a ver las flechas para saber si mi edificio a nivel de rigidez está aceptable, ¿no? Entonces, para ver flechas mostraré, por ejemplo, integridad, ¿de acuerdo? Y miraré pues que tengo 7,2 aproximadamente de desplome, lo compararé con la altura, que son 12 metros, y lo miraré en la norma para ver si a rigidez, como digo, estoy bien. Iré al forjado, ¿no? Haré una ventana y selecciono mi forjado y veo las flechas, las de integridad, recordad que esto es servicio y tengo flechas pues, de 4,9, tiene pinta que está bien, seguramente bastante sobredimensionado para las luces que tenemos. Bueno, vamos capturando un poco de feeling con el modelo, ¿no? Lo que voy a hacer es diseñar este forjado. Fijaos, podéis mostrar los esfuerzos en barras, podéis mostrar el momento en las vigas de madera. A servicio, podéis mostrar quizás las de ELU, que es lo más interesante, ¿de acuerdo? Y lo que voy a hacer es, en esta planta, estudiar el forjado, ¿de acuerdo? Porque yo ahora puedo o debo de empezar a leer los esfuerzos MX, MI, etcétera. Entonces, para ver los esfuerzos, los momentos, etcétera, yo siempre os recomiendo colocar superficie en constante los elementos, ¿de acuerdo? Queda muy pixelado y veis al mismo tiempo con el tamaño de malla. Lo que vamos a hacer es, evidentemente, en esta superficie que voy a estudiar, voy a aplicar un refinamiento de malla. No, el resto del edificio lo dejo una malla grosera, pero a esta zona que me interesa ahora estudiar un poquito con más detalle, le voy a bajar a 0,1 la malla, ¿no? Entonces, evidentemente, se pierden los resultados, sí, porque ahora esta malla en esta planta es más tupida, vuelvo a calcular y lo que me va a permitir hacer ahora mismo será evaluar los resultados con una mayor precisión o transición en los valores de esfuerzos. Incluso tendré algún problemilla porque empezarán a aparecer alguna singularidad por apoyo puntual, apoyo en muro, punzonamiento que pueda aparecer por el efecto en el CLT. Bueno, pues lo vamos a ver, ¿no? Fijaos que los colores ahora, esos píxeles de antes, ahora se van a ver mucho menos, como veis. Estoy viendo el momento eje MX, dedo gordo a la mano derecha en I, ¿vale? Mostrar si lo que veis superficies, ¿vale? Dedo gordo de la mano derecha en I, ahí lo tenéis en I, y giro, ese es el momento que estoy produciendo. Un momento positivo, que es lo que tengo por esta zona, ¿vale? Podéis hacer doble clic en la escala y le decís, bueno, ¿qué es un momento positivo? Pues de 1 a 10, relleno, aceptar. Entonces, aquí veis la zona donde tenéis momentos positivos. Momentos positivos, ¿qué quiere decir? Tracción en la parte inferior del forjado, la tabla inferior del CLT trabaja traccionada, la superior comprimida, ¿no? Estoy viendo el MX o puedo ver los momentos negativos, pues le doy al revés, ¿no? Predeterminado pues desde -1 a -9 y los momentos negativos pues en estas zonas, justo donde tengo los muros, ¿no? Aproximadamente. Evidentemente aquí está apoyado y ahí tengo los momentos negativos porque es donde tengo, como digo, los muros, ¿no? De todas formas, ver los esfuerzos de esta manera, que evidentemente ahora podemos ver los torsores, los cortantes, etcétera. Está muy bien verlo en colores, pero cuesta muchas veces entender qué son estos esfuerzos, cómo trabajan, etcétera. En el manual lo tenéis. Lo mejor es verlo con secciones. Entonces, lo que vamos a hacer, datos, simplemente sección, nueva sección, y le pegamos 2 o 3 tajos, por ejemplo, un tajo en Z, seleccionamos esta superficie, vamos a aceptar, y le pegamos un corte, por ejemplo aquí, eso es, vamos a aceptar esa superficie y ahora voy a ver los esfuerzos ya no en colores, sino he pegado un corte y los voy a ver como si fuesen típicos de barra, ¿no? Fíjate que se me abre este menú, vamos a ver. Fijaos que veo momentos positivos, negativos, veo la flecha, bueno, estoy viendo el estado límite último. Bueno, estos diagramas están muy bien porque es como el típico de barra, pero además lo puedo ver, como veis, en 3D de esta manera. Quito los colores y veo los esfuerzos, como veis, de esa manera, ¿no? Que es, digo, bastante intuitivo. Quitamos las barras y lo que puedo hacer es copiar esta sección varias veces, por ejemplo, cada mover, copiar, no lo sé, 10 veces cada metro. Le decimos en la dirección menos y le decimos, por ejemplo, 10 copias, vamos a aceptar. Como es la misma superficie, pues bueno, acabamos de pegar varios tajos, ¿no? al asunto, ¿no? Fijaos que, claro, aquí me he equivocado yo y quizás estas de aquí del centro las tenía que haber alargado un poquito más, ¿no? Pues bueno,
esto sin más. Antes de copiar, lo que tenía que haber hecho es que los puntos de la sección no estuviesen basados justo en ese punto y en ese punto, sino en un punto más retrasado o más adelantado. Simplemente cojo mi rejilla, activo la rejilla, doble clic a la sección, ¿de acuerdo? Le digo, como digo, 2 puntos, pues por ejemplo que vaya de ahí a aquí para que ahora me coja mucho más la anchura y ahora cuando le dé a copiar, ¿de acuerdo? Selecciono y le di a copiar, con lo mismo que habíamos dicho antes, creo que bastaba con 7, ¿de acuerdo? Tenemos las secciones, le mostramos los resultados y ahora voy a ver los resultados en ese forjado de CLT como si de vigas se tratase. Fijaos que somos capaces de leer los resultados en estado límite último de una manera más cómoda. Aquí a veces sobra precisión. Fijaos que estamos ahí con 2,57, opciones, unidades y decimales, le quitáis precisión, os vais al kilonewton y el orden de magnitud es igual de bueno. Vais a resultados y le decís que os quite 2 decimales, ¿de acuerdo? Y podéis pedirle que os, menos 6, menos 2, que os muestre en las secciones todos los valores. En mostrar secciones, todos los valores, ¿vale? Y ahí ves pues todos los valores, momentos flectores positivos y negativos, ¿no? Quitamos todos los valores porque quizás, o si lo preferís, con colores, ¿no? Y ahí estáis viendo el comportamiento a positivos, negativo, positivo, o en una continuidad, pues negativo sobre, antes de llegar al voladizo, positivo, negativo, positivo, negativo, bueno, típico. Podéis ver evidentemente el cortante, el VI, ¿de acuerdo? Valorar si es importante o no. Fijaos los fenómenos en esa dirección. No es el VI, aquí es el VX, lo que interesa. Elevo el diagrama de las secciones y veis que es el típico diagrama de viga continua. Pues bueno, ahí estamos bajando en el muro 12 y 12, en el peor de los casos 24 kilonewton, 2,4 toneladas en este forjado, ¿de acuerdo? Y evidentemente podéis ver también torsores si se han generado en alguna zona. ¿Qué queremos hacer ahora aquí? Diseñar. Entonces, para diseñar, ¿qué hacemos? Pues vamos a Laminate. Abrimos el módulo Laminate y le decimos que quiero diseñar únicamente este forjado. Entonces voy a datos generales y le digo que quiero diseñar ese forjado para el estado límite último, ¿de acuerdo? A resistencia primeramente. Le damos a calcular y vamos a ver qué tal se comporta este forjado a rotura. Primero compro la rotura, luego la flecha, o primero la flecha, luego la rotura, en principio da un poco igual, ¿de acuerdo? Y veis el comportamiento, dejadme que os ponga el forjado ahí arriba, parece que va bastante bien a nivel de resistencia, seguramente se pueda incluso reducir el espesor, ¿no? Ponemos ahí el forjado, ¿de acuerdo? Y vamos a ver los valores de Laminate que nos dice ratios de aprovechamiento, ¿de acuerdo? Fijaos aquí, si no os entendéis muy bien todo esto, las distintas capas, etcétera, vamos a ir por superficie, ¿vale? Y vamos a limpiar un poco todo esto. Y os voy a explicar cómo se limpia. Se puede limpiar en detalles. Vais a detalles, ¿de acuerdo? Y en detalles podéis elegir lo que queréis mostrar. Capa superior o inferior, pues bueno, seguramente me sobrará con el bending, tracción, compresión a cero y me sobrará con los fallos de corte, tau IZ, tau XZ y por tanto con la interacción que toque cuando aplique, ¿no? Dejamos así, esto es para las capas exteriores y para las capas interiores pues similar, el corte y también mostráis el bending, tracción a cero en la capa, se entiende, es aceptar y veis un poco que hay mucha menos valor y en general pues se ve que está bastante bien. ¿Ven? Veis cómo está trabajando esa capa, es la capa, ahí os muestra, es la capa superior, la capa número 3, estamos leyendo en el lado superior y tiene una tensión de 1,63, que es el valor que os muestra ahí. En general el ratio está bastante bien. Podríamos ir ahora a características del materiales, reducir las dimensiones y continuar, por ejemplo, bajar las dimensiones del de forjado de 200, por ejemplo, me lo invento, a un exagerado 20-20. De hecho, no sé si existe esta composición habitualmente. Es un 100, todo capas de 20. Le doy a calcular para que veamos si se produce algún tipo de fallo o de rotura, ¿no?
Muy bien, y pese a todo, si no os queda todo claro, porque puede ser que digáis, bueno, no estoy viendo todos los valores, le dais a aceptar aquí y en general os va a mostrar, cuando vais a tensión máxima por superficie, veis cuál es el fallo un poco de gobierno, ¿no? Vamos a verlo aquí, a mostrarlo por superficie, ¿de acuerdo? Y veis que en general el ratio está bastante bien, ¿no? 0,29, ¿no? Bueno, vamos a darle a aceptar. Aquí creo que lo que está pasando es que no estoy leyendo la superficie que es. Tenía que haber leído seguramente esta superficie, por eso creo que es el fallo. O sea, no me está mostrando aquí los colores. Tengo que elegir evidentemente la superficie que estoy estudiando para diseñar. Creo que me está diseñando la 1, que seguramente puede ser que fuese un muro o otra cosa, ¿no? Datos generales. Limpiamos y mostramos los ratios de aprovechamiento. ¿De acuerdo? Y ahora veis que en el momento que he refinado, efectivamente los fallos ya empiezan a aparecer, ¿no? Fijaos que os falla a bending, bueno, ahí os falla por corte, en esta zona de negativos os está fallando por momentos negativos, esta capa, recordad que la hemos bajado a 100, pues bueno, os falla en la zona de negativos, os falla el corte, también en las zonas de donde tenéis el hueco, ¿no? A positivos parece que está bastante bien, ¿no? Porque veis ahí el ratio que está ok. Podéis incluso ver el ratio gráficamente aquí, mostrar desde arriba, ¿de acuerdo? Recordad que he bajado la composición de cara a intentar optimizar y veis que estoy viendo la capa superior, por ejemplo, en el centro, y estoy viendo la tracción y la compresión a 90, en este caso el ratio de aprovechamiento, y me muestra que el mayor es 0,9565, ¿no? Yo entiendo que si le añado el bending T0, ¿de acuerdo? Veis que el ratio en esta zona pues supera o está ligeramente fallando, ¿no? Podéis ver las distintas capas, etcétera. Bueno, el módulo además también nos comprueba la flecha. Lo voy a volver a dejar como estaba originariamente. Para ello vamos a asignar dentro de datos generales el estado límite de servicio para que me compruebe. Sacamos la de o sacamos el estado límite último, no me interesa ahora, introduzco únicamente las 3 de servicio, ¿de acuerdo? Y me va a decir, evidentemente, cuál es mi luz de comparación y qué superficie quiero diseñar. Pues bueno, mi luz de comparación la voy a elegir manualmente, simplemente línea de contorno definido por el usuario y elijo, por ejemplo, 2 puntos, por ejemplo, de aquí a aquí, son 3,5, sistema no deformado. Y recordad que la composición del forjado 200 la voy a volver a poner en 40, que es la que teníamos originariamente. Muy bien, le daremos a calcular y ahora me va a comprobar también el servicio si cumple y no, ¿no? Como he tocado la composición, tiene que volver a recalcular los casos de cargas simples. Y vemos el aprovechamiento. Bueno. Vale, está ok. En la norma tenéis los límites, el L con el que comprueba, ¿no? El límite de servicio comprueba el L300, L350, bueno, ahí lo tenemos, está ok, ¿vale? Vamos a estudiar, por ejemplo, un elemento de pared, para que veáis cómo se puede llegar a comprobar el elemento de pared. Lo que hago es elimino la malla, bueno, ahí ves un poco la comprobación del aprovechamiento en flecha, que está bastante bien. Vamos a ir a vista y vamos a coger en este caso un elemento de pared. El elemento de pared eran los de 120 y voy a coger, por ejemplo, un elemento de pared pues de la zona central, por ejemplo, este de aquí. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar este elemento. Para ello voy a refinar los resultados, la malla de elementos finitos en él. Por lo que hago es elimino el refinamiento en la otra superficie. ¿De acuerdo? Ahora hago la malla más grosera de nuevo. El programa debe ir más ligero. Y en este elemento, que es el que voy a estudiar, recordad que está ubicado dentro de mi edificio, porque es un elemento de pared, voy a darle en superficie
refinamiento, nuevo refinamiento de la malla de elementos finitos y le introducimos pues el refinamiento por defecto que da de 0,1. Vamos a aceptar, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos y podemos en Laminate diseñar directamente el elemento pared, eligiendo que efectivamente es él, ¿no? Entonces no cogemos la superficie 49, sino simplemente el elemento pared. Y introducimos, por ejemplo, la envolvente a rotura, ¿no? Y le damos a calcular. En estado límite de servicio ya no me interesa el elemento pared, no voy a comprobarlo. Los desplomes los he controlado en RFEM directamente, solo me interesa la resistencia. Puede ser que nos dé que está bastante bien. Lo que tenemos que verificar en estos elementos de CLT interiores será el pandeo, ¿vale? Que seguramente será sensible. Fijaos que, bueno, pues cuando le damos a mostrar por superficie, pues parece que está bastante bien, ¿no? El ratio de aprovechamiento. Vamos a ponerlo quizás el panel ahí arriba para que quede más cómodo y os pueda mostrar. De hecho, seguramente eso que se ve, esos picos ahí, sea la zona central por la zona inferior por no disponer de región media, ¿de acuerdo? Pero en general el panel parece que está bien. Hay falla por corte en esta zona y en la zona superior, pero cuando miro el tracción con presión a cero, que es lo que quizás más me interesa, pues está aproximadamente al 48%. Lo que tengo que verificar en el CLT, en estos elementos interiores, no es fijarme quizás en la resistencia, que quizás esté bien, sino valorar la estabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, para valorar la estabilidad, lo mejor será, vamos a eliminar la malla de elementos finitos, la elimino, el refinamiento, para que no consuma mucho, y le voy a lanzar el módulo RF Stability. Lo que quiero ver son los modos de pandeo de abolladura del edificio frente a un caso de carga que será el dominante, que antes previamente tendré que generar yo. Voy a generar un caso de carga que tendrá en combinaciones de carga manualmente, ¿vale? Porque yo tengo las combinaciones de resultados, ya sabéis que utilizo los resultados de los casos de carga simples. Este lo hago porque quiero evaluar la estabilidad con toda la carga aplicada mayorada. Le doy a RF Stability y le pido para ese caso de carga que acabo de generar que me calcule los primeros 5 modos, ¿de acuerdo? Vamos a calcular y vamos a ver cuán de susceptible mi edificio es a pandeo o estabilidad global, porque a resistencia he visto que estaba ok. Fijaos que el primer modo es 7,162, ¿de acuerdo? Cancelo el modo visibilidad y vamos a ver qué modo o qué elemento es el que está pandeando. Bueno, y ahí ves que efectivamente el que está pandeando es el panel interior. El primer modo de pandeo hay que multiplicar por 7 la carga, ¿no? Bueno, segundo modo el otro y bueno, pues tercer modo el panel superior, panel inferior, etcétera. Un modo de pandeo de esta fachada, etcétera. Vale. Entonces, fijaos que 7, bueno, no se va a activar muy mucho los efectos de segundo orden, pero ¿cómo se procedería en caso de que quisiese estudiar la estabilidad de este panel? Bueno, la forma de proceder en el programa para chequear el pandeo en el CLT sería copiar el caso de carga que estamos estudiando, copio el caso de carga, ¿de acuerdo? Lanzo o lo que voy a hacer es generar una malla imperfecta afín a ese modo de pandeo, a ese primer modo de pandeo. Eso se hace con el módulo RFIN, de forma que le pido que para el caso de carga de estabilidad el primer modo me lo escale, pues 3000 dividido entre 400, lo que sea. Lo voy a exagerar, voy a poner, por ejemplo, 30, 20 milímetros, da igual. Lo que diga la norma que hay que aplicar es la altura partido, creo que era 400, 30 milímetros, por ejemplo. Lo que va a hacer es generar una malla imperfecta afín a esa forma que le he pedido, ¿no? Para ello tengo que darle a generar y me va a mostrar esa malla, ¿no? Vamos a darle a aceptar.
¿De acuerdo? Vamos al gráfico y esa será mi malla imperfecta. Vale, y ahora lo que voy a hacer será, en ese caso de carga que he generado copia del primero, dos cosas. Voy a activar opciones adicionales y voy a habilitar que empiece la geometría imperfecta, por un lado, y por otro voy a modificar la rigidez porque las comprobaciones de estabilidad con el método equivalente que aparecen en las normas se utiliza o vienen afectadas no con el módulo medio, sino que es el módulo medio, es el módulo de 5 percentil afectados por el CAMOT y divididos por la resistencia. ¿Vale? Esto está explicado en un artículo, me podéis pedir la referencia y os la doy. Ese número, que es, como digo, convertir el E medios al CAMOT por el módulo del 5 percentil dividido entre el gamma M, más o menos para este caso es 0,41 de reducción, pero no para todos, sino únicamente para los elementos, en este caso, del pared de 120, ¿no? Te da más o menos a 0,40. O sea, bajamos mucho la rigidez, le metemos una geometría imperfecta y hacemos un cálculo en segundo orden, o si queréis le podéis dar incluso postcrítico, le dais a aceptar, ¿de acuerdo? Y, como digo, va a tener, en este caso de carga que vamos a estudiar ahora, este panel, ¿vale? Que inicialmente yo lo he modelado recto, ahora lo estoy poniendo imperfecto, le he reducido su rigidez y estoy aplicando una técnica de cálculo de grandes deformaciones, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que va a aparecer es que la compresión que baja va a generarle un momento y puede ser que me rompa por rotura el elemento, ¿no? Entonces, vamos a darle a calcular. ¿De acuerdo? Y vamos a mostrar efectivamente, pues bueno, pues por ejemplo, la deformada en U, y veis cómo este panel se estaría deformando, pues bueno, esos 16 milímetros es respecto de los 30 que yo ya le he dado, ¿no? Entonces, ahí va a aparecer unos esfuerzos adicionales en este panel, como digo, de CLT, ¿no? Un momento adicional. ¿Cómo puedo leer ese momento? Pues ya sabéis que podéis datos, como hemos mostrado antes, le dais, por ejemplo, podéis meter si queréis una viga resultante. Vamos a meter una viga resultante, os lo muestro. Nueva barra simple. ¿De acuerdo? Por ejemplo, una viga de resultados. Y en la viga de resultados da igual la sección, aquí no importa, le decimos no. Es un elemento de postprocesado. Lo que va a hacer es integrar los esfuerzos del modelado de superficies. A ver si me deja. Vamos a cancelar movisibilidad, puede ser que no me deje coger el refen por... Bueno, ahí selecciono la superficie, eso es, y le introduzco esta barra para que postprocese simplemente que vaya del punto medio hasta el... Voy a quitar los resultados para orientarme hasta este punto medio superior. Continuar, sí. Vale. Eso es un elemento que lo único que hace es esa pared que yo estoy estudiando un poco en detalle. Me va a mostrar ahora los esfuerzos como si de un elemento de barra fuese, ¿de acuerdo? Integra en toda la anchura. Entonces, simplemente, pues, por ejemplo, voy a mostrar los esfuerzos. Veré, evidentemente, el axil, veré, evidentemente, en este caso no hay carga lateral, pero si lo viese, vería el cortante que bajaría por este muro. Lo que voy a ver ahora es ese momento de segundo orden que lo que va a producir ahora cuando entre a Laminate, pudiera producirlo, no lo sé, es el que falle, ¿no? Vamos a continuar. ¿De acuerdo? La misma deformada de antes, ahí la tenéis y ahora podéis leer los resultados. Ahí veis este momento EGI, ¿de acuerdo? Es el momento de segundo orden debido a la imperfección que hemos introducido. Evidentemente tienes compresión, tienes ese momento y bueno, pues tendremos algo de corte por ese momento, evidentemente, y algo de corte en la otra dirección, pero es residual, ¿no? Fijaos que el momento es muy pequeño. El factor de carga crítica antes, si os recordáis, era 7. Si yo incrementase la carga, este caso de carga, por ejemplo, por 6 veces,
este que estamos estudiando, le digo ahora, bueno, Manuel, vamos a subir la carga, por ejemplo, a 6 veces, ¿no? Le doy a 6 veces esta carga, continuar, ¿de acuerdo? Y calculo, pues ese momento de 7 se va a ver amplificado mucho, ¿no? Fijaos, de hecho, bueno, la convergencia está siendo bastante mala. Ahora parece que empieza 300 milímetros, esto ya es un colapso totalmente de ese panel. Me diréis, bueno, Manuel, ahí estamos viendo el pandeo del panel, pero no vemos el pandeo de todo el edificio. Si queréis ver el pandeo de todo el edificio, pues si se fuese todo el edificio como un bloque, tendríais que meter cargas nocionales, que le llaman en América, ¿no? A nivel de piso para movilizar la imperfección, ¿no? Fijaos, el momento ya es 158, bueno, grandes deformaciones, bueno, esto si lo pongo a escala para que veáis un poco el orden de magnitud, pues estaría pandeando literalmente, ¿no? Entonces, estaría colapsando a pandeo este elemento. Evidentemente, si yo le doy a laminate, esto está multiplicado por 6 la carga, ¿de acuerdo? Me va a fallar, es decir, si yo lo introduzco no este caso de carga, sino que estamos estudiando en ese panel, pues fallará pero por flexión, no por compresión, una flexocompresión, ¿no? Veis que efectivamente está fallando. Esto es un fallo por pandeo, ¿no? Si yo vuelvo a poner la carga en su orden de magnitud, que al final mi pregunta original era, ¿es realmente el pandeo un problema en este elemento? La forma en la que debo de actuar es simplemente quitando este factor de carga, ¿de acuerdo? Le quitamos el factor multiplicado por 6 y puedo comparar ambos lados. Esto sería, si queréis, lo dejamos en primer orden. Este será el segundo, grandes deformaciones con imperfecciones, rigidez retocada, ¿no? Vamos a continuar, se van a perder los resultados, no pasa nada. Entonces vamos a darle a Laminate que me compruebe ambas situaciones. Panel imperfecto con grandes deformaciones o segundo orden, rigidez reducida, etcétera, etcétera, y la otra situación que es un primer orden, ¿no? Comparo cuán de importante es el pandeo en este elemento vertical aislado de CLT, ¿no? Ya digo, ahí falta introducir la imperfección a nivel de piso. Normalmente el panel de CLT se genera imperfecto a nivel de piso. Incluso por la propia naturaleza constructiva. Puede haber desplomes a nivel de piso. Habría que meter cargas nocionales de tipo imperfección a nivel de piso, ¿no? Si le dais a chequear por caso de carga, pues bueno, fijaos que quizás limpiamos un poco para no tener tanto dato. Vamos a quedarnos con las capas exteriores, vamos a vaciar todo y todo, ¿vale? Y le decimos las capas exteriores que me muestre la composición del bending y la tracción a compresión, ¿de acuerdo? Vamos a aceptar. Y lo veo por caso de carga, pues bueno, veis que pasa de 0,36 a 0,38. Bueno, pues concluyo que el pandeo no es un problema en este elemento y por tanto pues está ok, ¿vale? Ya lo último que nos queda será estudiar la jácena de CLT. Evidentemente veis que estoy estudiando elementos aislados, realmente habría que verificar todo, evidentemente todo el proyecto, pero por simplicidad estoy cogiendo únicamente elementos aislados. Voy a mostrar este elemento de pared. Vamos para este elemento de horizontal, fijaos que la fibra está allí, vamos a refinar la malla de elementos finitos, vamos, superficie, nueva malla de elementos finitos. Recordad, cuando yo voy a estudiar, mantengo una malla grosera en lo que no me interesa y pongo una malla fina en lo que me interesa, capturo la rigidez del resto del modelo adecuadamente y aporto precisión donde la necesito, ¿de acuerdo? Ahí la tenemos y podemos eliminar todas las secciones que ya tenía antes definida, eliminar todas las secciones y voy a introducir secciones en este elemento de jácena. Haremos sección, nueva sección, porque voy a leer resultados en este elemento, pues en X, le digo, por ejemplo, esta superficie, ok, esto ya lo hemos visto, y soy capaz de seleccionar dos puntos, por ejemplo, vamos de aquí a ahí, y pongo un nombre cualquiera. Voy a calcular, por ejemplo, un caso de carga que pueda ser interesante, este que estamos utilizando, de referencia, teníamos el 1,35 permanentes más 1,5 peso propio.
¿De acuerdo? Ahí veis el trabajo, pues ya ahora lo que voy a mostrar es el NI, fijaos el NI, ¿de acuerdo? Fijaos el NI, como tenéis tracción en la parte inferior, compresión en la parte superior. Si queréis, copiáis esta sección hacia atrás, mover, copiar en I, por ejemplo, le decís 0.4, le decís 7 copias, dais a aceptar, creo que lo hemos hecho bien, ¿vale? Y veis cómo el momento va desapareciendo, quizás el momento va desapareciendo, va reduciéndose el momento conforme me acerco al apoyo. ¿A costa de qué? Pues de subir el corte. De hecho, ahí veo que seguramente tendré fallo por corte, ¿no? Vamos a darle, por ejemplo, a 0.3 para tenerlo bastante cerca, una copia. ¿De acuerdo? Aceptar, ¿de acuerdo? Entonces, si yo ahí veis la transición de momento, compresión arriba, tracción abajo, ¿por qué? Me preguntaréis, ¿por qué tengo más tracción que compresión? Pues porque evidentemente, por lo que sea, en esta naturaleza está traccionado. Esta viga, además, está traccionada y, por tanto, desplaza la fibra neutra, la desplaza hacia arriba. Y podéis ver efectivamente el corte, la transición de corte. Bueno, pues evidentemente en el centro de mano no, pero conforme me acerco al apoyo, pues en la entrega va subiendo el NXI, que es el efecto de corte. Seguramente cuando vaya a estudiar a resistencia, por supuesto podéis ver un poco la deformada para ganar un poco de feeling de cómo se está comportando el elemento. Cuando vaya, por ejemplo, en RF Laminate a estudiar este elemento, seguramente me falle por corte en los extremos y ahí aparecerá, se puede deberse a un fenómeno de singularidad. Fijaos que no he comprobado fuego, luego si queréis os comento cómo se puede chequear fuego en la charla, porque ya estoy terminando, y seleccionamos ahí el elemento, vamos a calcular y seguramente este elemento estará fallando por corte en la entrega y puede deberse a un fenómeno de singularidad. Entonces puede ser conveniente introducir una región media que suavice el esfuerzo en una zona dada, ¿no? ¿De acuerdo? Pues mira, aquí puede ser que dice OK, pero claro, es porque me he ocultado muchas cosas aquí. Básicamente aquí me va a interesar, aunque bueno, será el tau XY, ya os lo digo, seguramente el que me esté fallando. Los cortes, pues bueno, si no lo podéis poner el predeterminado, bueno, tau XY, y cogemos a 0, eso es, bending 0, a 0, tau XY, cogemos los cortes también. Muy bien. Eso es. Muy bien. Y veis que efectivamente os está fallando por corte. Este es un fallo típico por corte, hay que verlo porque puede ser un fenómeno de singularidad. Entonces me voy a acercar aquí porque hay que ir en detalle a ver por qué. Claro, al final estoy conectando, recordad que teníamos una articulación, ¿vale? Ahí veis la razón de aprovechamiento, pues esta zona está a 1,51. Si yo le doy, por ejemplo, para mí 0,9 puede estar OK a resistencia, ¿qué es lo que está fallando? Está fallando este nudo. O sea, el resto parece que está OK. ¿Voy a subir el CDT porque falla este nudo? ¿Qué está pasando en realidad? Pues seguramente está fallando que es una singularidad por el método de los elementos finitos, suele ocurrir. Entonces, lo mejor es generar lo que se llama una región media, nueva región media, que voy a hacer una transición suave. Cojo un punto, por ejemplo, aquí, ¿de acuerdo? Le digo que me aplique en esta superficie, que la región media en su zona de proyección sea en la dirección Y, y le digo que tenga, pues, por ejemplo, 1.2 metros y un ancho de aproximadamente, no lo sé, 0.2, es mucho, y un nombre cualquiera. Y le decimos que suavice, ¿de acuerdo? A ver, ¿dónde está la región media? Bueno, puede ser que la región media se me haya olvidado una cosa fundamental, que es evidentemente ubicar su posición. O no la haya puesto correctamente. Ahí está. Muy bien. Bueno, no lo he conseguido todavía. Seguramente es porque la proyección es en X. Bueno, ha costado, pero ya está. Fijaos, vuelvo a este panel. Me marca como un recuadrito azul porque me está diciendo que, bueno, que efectivamente ahí voy a hacer una transición suave, ¿no? de los esfuerzos. Voy a coger, evidentemente, esta región media y me la voy a copiar allí para que no me resuelva el asunto. Y ahora, cuando vaya a Laminate, vamos a chequear esta misma superficie. ¿De acuerdo?
En detalles, habilitad en resultados los esfuerzos suaves en regiones medias. Y vuelvo a chequear ahora habiendo suavizado esa zona para ver si efectivamente eso es un problema. Eso evidentemente será trabajo para un buen detallado de la unión, ¿no? De tratar con cariño la madera ahí para que se coja bien, ¿no? Un apoyo con entrega sobre ese muro de CLT, ¿no? Bueno, y veis que el aprovechamiento en este caso pues ya estaba bien, ¿no? Básicamente esto es casi todo lo que yo os quería comentar hoy. Me ha faltado hold downs, si quieres lo dejamos ahora para la ronda de preguntas. Espero que haya sido interesante. Como digo, el vídeo lo voy a parar ahora, pero bueno, ahora que me quedaré un rato por si me habéis hecho preguntas, estar atendiendo. Podéis ir a nuestra web y podéis descargar versiones de prueba de 90 días. Si sois estudiantes, podéis solicitar versiones de estudiante gratuitas. Si sois profesores, podéis implementar el software prácticamente en la universidad para profesores, en aulas informáticas, etcétera, prácticamente sin coste. Y además, pues nos podéis escribir con dudas, con consultas. Iremos haciendo más seminarios poco a poco. La idea de hoy era ver un flujo de trabajo completo. Espero que haya sido interesante. Gracias y, como digo, me voy a quedar un rato para las preguntas que queden por ahí pendientes. Muchas gracias por vuestra atención. Ha sido más de casi 2 horas. Bueno, pues hasta la próxima.